Hola, bienvenido una vez más a Huerto Mexicano. Mi nombre es Tania y el día de hoy vamos a hablar del mirto. Acompáñame. El nombre científico de esta planta es Stevia microphylla, pero la conocemos comúnmente con el nombre de mirto, así como el de bandera mexicana, y también es conocido como diente de acamaya, camirto, salvia de monte, mirto de montaña, salvia rosa, mustia, toronjil de mayo y salvia granadina. En inglés la podemos encontrar como baby sage, garden sage, hot lip sage y Graham sage. No hay que confundir el mirto chico con plantas que reciben el mismo nombre de mirto, como puede ser el mirto communis o arrayán, ya que sus características físicas y sus propiedades van a ser diferentes. El mirto es originario de América, está ampliamente difundido por todo México y lo podemos encontrar desde Arizona hasta Guatemala. Déjame en los comentarios de dónde eres y si es que se encuentra esta variedad de planta en tu país. Dentro de las principales características de esta planta tenemos que llega a medir hasta 1,5 metros de altura. Además, su olor es muy característico, parecido al de la menta, y se desprende tan solo tocarla. El olor de mirto es muy peculiar y agradable, así que puedes disfrutar de su aroma si tienes una de esas plantas en casa. Sus hojas son de un tono verde claro, son pequeñas, ovaladas y terminan en pico. La floración de esta planta es muy prolongada y la podemos tener presente durante prácticamente todo el año, pero va a ser más abundante a principios del verano y parte del otoño. Se le denomina bandera mexicana porque alcanzamos a ver su coloración verde en las hojas, rojo en sus flores, y conforme van madurando las flores, estas se tornan blancas. Y también podemos encontrar variedades con la flor en un tono rosa. Es por eso que se le denomina mirto rosa, como esta variedad que tengo aquí. La flor del mirto va a contener una mielecita en la parte interna y esto es lo que consumen los colibríes. Por eso se le denominan chupamirtos. Ay, qué rico. Aquí llegó un pequeño colibrí y se dio cuenta que estaba de invasora de su desayuno. Así que si quieres atraer a los colibríes a tu jardín, debes de tener una planta de mirto en casa. Dentro de los principales cuidados que requiere esta planta tenemos la tierra. No es muy exigente con la tierra, podemos tenerlo en una tierra arenosa, rocosa, pero sí necesita que tenga un muy buen drenaje. Puedes tener el mirto tanto en maceta como en suelo directo. Si te está siendo de utilidad el contenido de este video, suscríbete y cuando lo hagas no olvides activar la campanita de notificación para que sepas cada vez que tenemos un nuevo video en el canal. El riego que le vamos a dar a nuestra planta es de 2 a 3 veces por semana e incluso podemos regarla únicamente una vez a la semana porque resiste bastante bien la sequía. Ojo, esto es cuando la planta ha alcanzado cierta madurez, pero si tu planta es muy joven, no dejes de regarla. E incluso si estás en verano, puedes incrementar el riego. El mirto es una planta que requiere varias horas de sol, por lo que va a ser ideal que la coloques en un lugar donde esté a pleno sol. Sobre todo si quieres disfrutar de su floración. El secreto para tener una planta tan abundante como esta es que realices una muy buena poda. El mirto es un arbusto muy ramificado. Esta planta enorme que ven aquí no es mía, estoy grabando en casa de una tía y alcanzó esta magnitud porque otra de mis tías la podó y a partir de esa poda la planta comenzó a crecer y a florecer de la forma en que la ven ahora. Podemos hacer una poda agresiva a finales de invierno y principios de primavera cuando ya no haya riesgo de heladas. Algunas de las plagas que puede tener esta planta son el pulgón, la mosca blanca y los caracoles. La propagación de esta planta es por semilla, pero es más fácil si lo hacemos por esqueje. Y el mejor momento para hacerlo es a finales de verano. Para propagar la planta vamos a cortar ramitas de aproximadamente 10 centímetros. Retiramos la parte verde de abajo.
y las sumergimos en agua. Y de una semana a 15 días vamos a comenzar a ver cómo brotan las raíces. Si es necesario, te recomiendo que cambies el agua periódicamente para que no se generen hongos. Esta planta es muy apreciada no solamente por su belleza, sino que también la podemos utilizar en la cocina. Va muy bien con las carnes rojas o puedes utilizar sus flores en una ensalada. Y también puedes preparar postres. Con el mirto puedes aderezar además salsas, particularmente aquellas que contienen jitomate. ¿Sabías que esta planta tiene grandes beneficios para la salud? Estas son algunas de las dolencias que puedes aliviar con el mirto. Gracias a sus aceites esenciales es un estimulante estomacal. Ayuda a combatir la bilis, la diarrea, la disentería y las infecciones estomacales. Favorece la menstruación, alivia los cólicos premenstruales, pero también puede llegar a ser abortivo. Ayuda a aliviar enfermedades del aparato respiratorio como la bronquitis. Ayuda a aliviar los bronquios, es astringente, cicatrizante y un excelente regenerador de uñas. Una práctica muy común es colocar trozos de mirto en los oídos para aliviar el dolor. También es muy utilizado para tratar afecciones en la piel, como son ronchas, sarampión o incluso para tratar heridas. Hay personas que utilizan el mirto para aliviar dolores de cabeza, realizando emplastos y colocándolo en esta parte de la sien o únicamente colocando una hojita a manera de chiqueador. Como siempre, recuerden que antes de utilizar cualquier remedio casero es importante que consulten con un especialista en salud. Las partes que se pueden utilizar del mirto son las ramas, las hojas, las flores e incluso se llegan a utilizar las raíces. El mirto es utilizado como tranquilizante, así que puedes realizar una infusión con esta planta antes de ir a dormir. Para la infusión colocamos un ramito de flores, aproximadamente 4 gramos. Y ahora vertemos agua caliente. Y lo vamos a dejar infusionar aproximadamente 10 minutos. Transcurridos 10 minutos vemos cómo la flor ha cambiado de coloración y ahora sí podemos retirar toda la planta. Y así queda nuestra infusión de mirto. Puedes endulzarla, a mí en particular me gusta así, sin tener que agregarle ningún azúcar a las infusiones, y puedes consumirla también en frío. Otra opción es utilizarla en agua infusionada. Aquí he colocado hielo, ahora voy a agregar 2 rodajas de naranja, un poco de melón y las hojitas de mirto. Los puedes aplastar un poquito para que suelte su aroma. Ahora solo agrego agua. Lo dejamos reposar por 1 hora y a disfrutar. Si quieres ver más combinaciones de agua infusionada, en los próximos días les voy a dejar un video donde verán varias posibilidades. Gracias como siempre por ver el video hasta el final, espero haya sido de utilidad y nos vemos pronto con más plantas para nuestro huerto y jardín. Hasta la próxima. Y de verdad, si tienes oportunidad, prueba sus flores porque son deliciosas.